quiero entrar a una enseñanza porque luego quiero hacer una ministración esta noche. Y me encontré una imagen ahí que quiero que me acompañe a leer. Dice: los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Me encontré con esta imagen hoy en el Facebook. No todo lo que está en el Facebook es malo. Y un amigo pastor, bueno, hay cosas malas y hay cosas buenas, ¿verdad? Un amigo pastor la puso y me tocaba, y yo me cuestionaba mucho eso, porque este tipo de frases o de enseñanza es la que normalmente se da en las iglesias, ¿verdad? Le pedimos a la gente que sirva. Y el título de esta reunión, si usted se percató, era: me importa más servir que recibir, porque tendemos a desequilibrarnos un poquito a la hora de ver estos dos puntos, el punto de recibir y el punto de servir. Y partimos de eso, ¿verdad? Porque las iglesias enseñamos que hay que servir, que hay que dar, que hay que compartir, pero a veces tal vez no subrayamos lo suficiente que tenemos que cargarnos, como lo decía Noé en su dinámica. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para equilibrarnos? Porque debe de existir un equilibrio. Por un lado, nuestro crecimiento personal. ¿Sabe? El crecimiento personal es determinante en todo lo que usted quiera hacer, porque usted va a llegar hasta donde usted esté capacitado para llegar. Entonces, el crecimiento personal, crecimiento espiritual, es una exigencia, autoexigencia que nos debemos de dar. Quiero decir que usted va a servir, en el sentido que estamos hablando de servicio, usted va a poder compartir hasta donde su crecimiento le permita, ¿verdad? Más no puede dar. No le podemos pedir ¿cómo es que dice el dicho? A la pera que dé olmos, o a los olmos que den peras, porque no es su naturaleza. Pero al ser humano sí le podemos pedir que crezca y que mejore cada vez. Y usted, que está sentado acá, o que a lo mejor nos está viendo por Facebook Live, usted tiene un potencial que yo estoy seguro todavía no conecto, ¿verdad? El potencial de ser humano es el que él decida hacerlo. Y aquel que piensa que las cosas le son imposibles, pues las cosas les van a ser imposibles. Pero aquel que cree que todo es posible, para él esas cosas serán posibles. Realmente cuestionar eso es el crecimiento personal. Pero por otro lado, hay muchas personas que solo se enfocan en servir como un activismo a ciegas. Y lo que queremos esta noche es como equilibrarnos, porque por otro lado, si no estás sirviendo en algo a alguien, no importa cuánto crezcas, pero si estás creciendo, el servicio es obligatorio para crecer más. Es decir, si te estás preparando para ser mejor, entonces tienes que compartir eso para darlo más. Vamos a ir a la Biblia, y curiosamente yo escogí el mismo versículo que Noé, solo que no me quiere cambiar esta cosa. Vamos a ver, ya le entró
le entró problemas emocionales. Ahí está. A veces nos sucede. Y yo quiero leer una traducción que se llama Código Real. Ese CR que usted ve ahí en la pantalla no quiere decir Costa Rica, ¿verdad? A ver cómo les va a ir a los ticos a este mundial, ¿verdad? A ver si le dan una dosis de realidad o si realmente lo que habían hecho. Mañana el mundial empieza a las 9, ¿verdad? Así que a ver cuántos están capeando y ese tipo de situaciones. Pero bueno, yo quiero leer esto con usted, si usted me acompaña a leer. Los paréntesis son míos, no son de la traducción, sino los paréntesis son míos. Y ahí dice, yo soy el vino, dice esta traducción, yo soy el vino. Y yo lo transliteré al ejemplo que pusimos hoy. ¿Qué cosa? La luz. Nosotros no podemos brillar. La luz es Dios. Y luego dice, ustedes son las ramas de la vid. En el ejemplo que Noé nos presentó, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos las lámparas, ¿verdad? Nosotros somos las lámparas. ¿Le puede dar pasar, por favor? Dice, el que se mantiene íntimamente unido a mí. ¿Qué quiere decir eso? El que se conecta conmigo continuamente. Y yo a él, porque si usted se da cuenta, es una situación de dos vías. Este lleva mucho fruto, ese es el lenguaje de la Biblia, pero en el lenguaje de nosotros es mucho, muy buenos y muchos resultados. La verdad es que deberíamos de aspirar a dar resultados. Deberíamos, yo creo que en Misco están tan contentos que nos están quemando bombas. ¿Dónde es? En la iglesia. Vaya, entonces, pero no en esta, sino en otra. Voy a hacer esto para adelante porque me siento medio preso aquí. Ok, dice, muy buenos y muchos resultados. Como hombres y mujeres de Dios, deberíamos de aspirar cada vez más a muchos y mejores resultados. La Biblia dice que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. Por supuesto que esto no nos exime de problemas, de circunstancias, y es así en su papel, pero nosotros a lo nuestro. Sigamos. Porque separados de mí, dice esta versión, desconectados, sin carga, sin una búsqueda de Él, nada. Le quiero subrayar esa palabrita, esta palabrita es clave. Nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Es decir, separados de Él, no habrá resultados que Dios pueda decir, wow, bien hecho. Entonces, la pregunta más importante que nos podemos hacer esta noche, ¿cuál es? ¿Cuál piensa usted después de leer este versículo? ¿Qué pregunta le queda a usted en su corazón? Que si estamos conectados, muy bien. Aquel va una de cal y una de arena, porque a Mauricio le dijo que no lo había aprendido, al colaborador eficaz le dijo que no lo había aprendido, pero ahora ya está respondiendo bien. ¿Qué otra pregunta se le ocurre a leer? Lo voy a leer otra vez. Dice, yo soy el vino, ustedes son las ramas de la vid, o sea, las lámparas. El que se mantiene íntimamente unido a mí, se conecta continuamente, y yo a él, porque es de dos vías, este lleva mucho fruto, muy buenos y muchos resultados, porque separados de mí, desconectados sin búsqueda de Él, nada podéis hacer, o sea, no habrán resultados. ¿Cuál es la pregunta aquí? ¿Qué pregunta podría usted hacerse aquí? ¿Cómo nos mantenemos íntimamente conectados a Dios? Porque es vital.
El ejemplo de las lámparas es tan sencillo. Si queremos que la lámpara solar alumbre, hay que exponerla al sol. Si usted quiere brillar, si usted quiere tener buenos resultados, usted tiene que exponerse a Dios. Si usted quiere brillar, usted tiene que estar expuesto ¿a qué? A Dios. A Dios. Mañana voy a ir a hablar con el cura, no son bromas. Somos amigos. Hay que exponernos a Dios. Vaya, se enojó. Hay que exponernos a Dios. ¿Cómo nos exponemos a Dios? ¿Cómo nos unimos a Él? Bueno, lo que yo quiero hacer esta noche con ustedes es que trabajemos en una forma sencilla pero práctica de hacerlo. Josué capítulo 1 versículo 6 es un libro que a mí me gusta mucho, el libro de Josué. Me identifico mucho con muchas cosas de él. Dice de la siguiente manera: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y luego dice: así prosperarás y tendrás éxito. La verdadera prosperidad y el verdadero éxito se reflejan en lo que está diciendo aquí él. Ahora, la ley no es ley realmente. La palabra Torah, que de ahí dice Torah, quiere decir instrucción. Recita siempre el libro de la instrucción. Lo que sí tiene esta frase es que se refiere al Pentateuco, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en su forma más extendida, porque tenemos que verlo así, hermanos, porque así está compuesta la Biblia, el resto de la Biblia. Pero el resto de la Biblia, ¿qué es? Los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, primero son Samuel, primero son Reyes, primero son Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Esos libros nos narran cómo el pueblo vivió la instrucción de Dios. Los libros poéticos, ¿cuáles son? Son en orden Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos libros, aquí ya tiene Cantares. Boris, ponme como un sello en tu corazón, dice. Está enamorada, Boris. ¿Vas bien? Ya la pusimos roja, ¿no? Dania, disculpanos. Ok. Esos libros son una exaltación a la instrucción de Dios. ¿Cuánto amo tu ley?, decía. ¿Cuánto amo tu ley?, decía el salmista. Luego vienen los libros proféticos. ¿Cuáles son los libros proféticos? Una pista, no es Cantares. ¿Cuáles son los libros proféticos? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abías, estos, ¿verdad? Abías, Jonás, Miqueas, Nahum, Ageo, Sofonías, Habacuc, Zacarías y Malaquías, ¿verdad? Muy bien, esos son los profetas. Los profetas tenían una consigna: vuélvanse a la Torah, vuélvanse a la instrucción. Después están los evangelios, que son las enseñanzas y vida de ¿quién? Del Mesías. Y el Mesías les decía: habéis oído que se dijo tal cosa, pero yo os digo. ¿Sí recuerda usted? Jesús decía eso. Entonces lo que le estaba diciendo: mire, mucha, interpretaron la instrucción de Dios así, pero la verdadera interpretación es esta. Esos son los evangelios. Y luego las cartas de Pablo, que tienen que ver con la forma de nosotros de vivir la instrucción de Dios, porque trascendió el judaísmo y llegó a los gentiles. Ahora, lo que yo quiero que usted conecte aquí es, mire pues, la lectura. Hay que leer la Biblia. Fórmese una cultura diaria de leer la Biblia. No puede ser que veamos el Twitter, el Facebook, el Instagram todos los días y no abramos la Biblia, señores. No puede ser. No puede ser.
si queremos tener éxito. Si queremos andar lleno de cosas que vemos en el Facebook, pues está bien. Pero si queremos tener éxito y que nos vaya bien, hay que leer, que dice, hay que repetir verbalmente, hay que meditar. Hay que meditar la Biblia. No tengo tiempo para entrar a explicar cada una de estas porque tiene su ciencia, pero que usted sepa que hay que meditar, hay que estudiar y hay que practicar la Biblia. Eso nos trae éxito. ¿Por qué? Porque nos adherimos a Dios. Yo sé que muchos de ustedes aquí tienen hijos. Uno ama a los hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? A saber, sí, uno sí los ama. Pero levanten la mano aquí, ¿quién nunca se ha enojado con un hijo? Con un hijo. Y por eso no lo ama. No, uno lo sigue amando. Ahora, ¿qué pasa cuando el hijo tiene una actitud de honrarlo a usted y quedar bien con usted? ¿Cómo se siente usted? Pero y genuinamente, porque hay cualquier chaquetero. Mire, en mi casa, nosotros somos 4. Mi hermana que me sigue, yo soy el mayor, la hermana que me sigue y yo somos de convicciones bien. Entonces cuando nos peleábamos de niño, mi mamá, pídanse perdón. Silencio. Cri, cri, cri. Pídanse perdón o les pego. Perdón. Así bien de convicción, ¿verdad? Desde un abrazo. Nosotros, mi hermana, la tercera, es ni fu ni fa. Pero la pequeña, pedile perdón, perdón. Y besaba los pies y toda la cosa. No estoy exagerando. Es algo lambiscona de lo que no esté viendo. Pero cuando un hijo genuinamente tiene en su corazón el deseo de honrar al Padre, ¿cómo se siente el Padre? El hijo está bien portado, honra, tiene buenas notas, es ejemplar, ayuda. Papá, ¿puedo ir con mis amigos al cine? Es muy difícil que uno diga que no a un hijo bien portado. Es muy difícil, puede pasar, obviamente en el contexto correcto. Pero cuando el hijo es muy honrado, es muy de honrar al padre, el padre o la madre es muy de querer estar bien con él. ¿Ustedes de dónde creen que obtuvimos esa paternidad nosotros? Pues de Dios. Dios está con los que están con Él. Dios está con los que honran su palabra. Dios está con los que honran su palabra. Esto nos une a Dios. Dios está con los que honran su palabra. La segunda cosa que yo quiero compartir con usted, decidí cambiarle de nombre. Muchos, no le voy a decir cuál es el nombre, le voy a decir el nombre a la cual le cambié. Me refiero a la plegaria. La plegaria. La oración tiene una mala reputación con muchas personas y con muchas otras personas tiene una buena reputación. Yo quiero hablarle de la plegaria desde los versículos que vamos a ver ahora. Juan 17, versículo 1, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente ahora. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que les estás dando. Solo quiero enfatizar este punto. Miró al cielo. Miró al cielo. Se conectó con el mundo espiritual. La plegaria es esa situación que nos conecta con el mundo espiritual y que no tiene tanto que ver con nuestro estudio de su palabra,
sino con nuestra propia necesidad del corazón, la necesidad de la relación. Dios sabe que nosotros lo necesitamos. Dios lo sabe. La idea aquí con la plegaria es admitir nosotros que necesitamos a Dios, porque fuera de Él, veíamos, nada podemos hacer. Hermanos, hay mucho más de la plegaria que no hemos descubierto. Hay mucho más de apartar un tiempo para Dios que no hemos descubierto. El versículo 3 dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. La palabra conocer ahí, hermanos, es un verbo progresivo. Yo he estado casado con doña Mónica 18 años, más 2 de noviazgo. Vamos 20 años de conocernos, pero más o menos sé cómo piensa, más o menos sé cómo. Pero todavía a mí me sorprende cuando ya yo la he encajonado en una forma de ser. Me sorprende cuando de repente no es así. Porque es una pretensión decir que yo conozco a alguien. Las personas cambian. Aunque nos veamos todos los días, las personas cambian. Y a veces un sentimiento puede ser interpretado de una forma y de otra forma, u de otra forma. Entonces yo no puedo ser tan orgulloso de pretender decir que yo conozco a doña Mónica. Mis papás llevan casados 52 años, 52 en noviembre, y todavía se pelean ustedes, todavía tienen diferentes opiniones todavía. Y recientemente yo hablé con mi papá de una situación muy seria y me reaccionó enojado con mi mamá. Yo le dije algo, mira, no ves que tu mamá, y mi mamá, ¿qué pita toca aquí? Le digo yo. Pensé yo, yo no se lo dije, pero yo le estaba queriendo hablar algo y me reaccionó así. 52 años. Conocer es progresivo. Y cuando nosotros decimos que una persona es así, nos equivocamos. No es así. Las personas son distintas, no son como yo pienso que son, porque cada quien vive una realidad. Bueno, pero con Dios podemos conocerlo. Usted puede jactarse de que conoce a Dios cuando usted aparte un tiempo diario de su vida para tener un terreno en la plegaria. Nuevamente, tenemos tantas actividades en la vida, y yo lo sé, que pedirle a usted que haga algo más es como complicado. Pero yo le puedo decir a usted que el éxito de su vida va a depender de la calidad de su plegaria, de la calidad de conexión que depende con Dios. A veces pensamos que el éxito solo es el financiero, pero hay mucha gente que es tan pobre que solo tienen plata y que darían cualquier cosa por tener otras cosas como familia, etcétera, etcétera. La calidad de su vida es casi equivalente a la calidad de su plegaria, a la calidad de su conocimiento de Dios. Hay que conocer a Dios. Hay que conocer a Dios. Me adelanto hasta el versículo 21, y el versículo 21 Jesús dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos unos. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Existe la tentación de ver dos entes separados ahí, pero ahí hay un ser, es Dios, en la persona del Hijo hablando con la persona del Padre. Es un poquito confuso, pero ese es el punto de la plegaria: hacernos uno con Dios.
Y en la plegaria usted le puede contar, usted le puede hablar, usted le puede decir, usted lo puede adorar, usted lo puede amar, usted lo puede abrazar, usted le puede rogar, usted le puede hacer requisitos. En la plegaria usted puede hacer chistes con Dios, de verdad. Si esa fuera su personalidad, si usted es una persona muy circunspecta, entonces no. Pero en la plegaria se conoce a Dios. Y así, eso es lo que está Jesús transmitiendo aquí, que sean uno, dice. Hágase uno con Dios. Hágase uno con Dios. Olvídese de la Padre que estás en los cielos, yo te pido, Señor, que no sé qué, y cómo va, y Señor, bendice mis planes, en el nombre de Jesús, amén. Santifica los alimentos de una vez, Padre. Así no oro por todos esos durante el día. Olvídese de eso. Yo le estoy hablando a usted de tomar un tiempo específico para conectarse con Dios, porque separado de Él nada podemos hacer. Y a veces todo aquello que intentamos hacer podría rendir mejores resultados si nos hubiéramos conectado. Bueno, mejor sigo porque usted ya se me puso serio. Mira lo que dice Mateo capítulo 14 versículo 22, un ejemplo de Jesús. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca. Acababa de darle de comer a 5,000 hombres más sus familias, y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a la casa. Él se quedó despidiendo, los metió al barco, a que se fueron, y después de despedir a la gente subió a las colinas para estar a solas. Hermano, si no le gusta estar solo, no se preocupe, con Dios no estará a solas. Pero si usted puede ver, la intención de Jesús es: yo hice un gran milagro y aquí están los que amo a estos, amo a todo el mundo, pero ¿saben qué? Déjenme, necesito conectarme con mi Padre. Una práctica que Jesús tenía muy recurrentemente era la de la plegaria a solas con su Padre y hablarle. En esta iglesia le llamamos citas con Dios. Yo tengo una sugerencia ahí de cómo hacerlo. Yo empecé con las citas con Dios hace como 2 años. Empecé y a los 15 minutos ya me había aburrido. Hoy ya voy por 1 hora, hermanos. Y no lo digo para enorgullecerme, lo digo para decirle que ya empecé a conocer a Dios por lo menos 45 minutos más al día de lo que lo conocía antes. Y tengo una perspectiva distinta de Él. De verdad, yo se lo recomiendo. Si usted quiere el modelo de una cita con Dios, me lo pide por WhatsApp, por mensaje, por correo, como usted quiera, por teléfono, como usted quiera. Encontramos la manera de hacérselo llegar, y usted sabrá. Y termino con el tercer punto. Quiero hacer una administración. Hebreos capítulo 10 versículo 23. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Qué promesa se refiere? ¿Alguien sabe? Se refiere a la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Está hablando del sumo sacerdote que es nuestro Señor, del perdón de nuestros pecados. A esa promesa se refiere. ¿Me lo puede adelantar, por favor, Santiago? Se bloqueó otra vez. Ok. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Mira, pues, interesante, pero el contexto viene: si nos mantenemos firmes, vamos a cumplir vamos a alcanzar la promesa. Y luego dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Entonces aquí ya la cosa como que se está poniendo en la promesa, pero ahora mi prójimo y unos a otros. ¿Y cómo si quiénes? Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso
se acerca. La tercera forma de conectarnos con Dios es congregándonos. Hay un poder en la demostración del amor cuando nosotros podemos interactuar con otros cristianos que, dicho sea de paso, son imperfectos. La lima de vivir en una comunidad que es imperfecta, pero que de todos modos nosotros tomamos la disciplina de congregarnos, eso produce conexión con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que los dos mandamientos más importantes eran amar a Dios y luego amar al prójimo. Pero ¿cómo vamos a amar al prójimo? Yo amo a mi prójimo, pero nunca me relaciono con él. No es amar. Aquí en la iglesia usted viene para que lo enojen, para que le fallen, para que esto, para que lo prueben, y responder con amor. Esa es la razón de las comunidades. Pero eso, sobreponerse a eso, lo conecta con Dios. Lo conecta con Dios. Necesitamos fregarnos la vida los unos a los otros. Por eso cuando usted vea alguna imperfección de aquí, usted sepa que Dios le está dando una oportunidad. En esta iglesia nosotros pensamos cada reunión, y cada reunión la organizamos. No es así como a ver qué sale, no. Es un equipo y nos juntamos y planificamos cada reunión con una intención: que Dios lo toque, que Dios lo toque a usted, que usted tenga un toque de Dios, pero que también usted pueda de repente saludar al brother y de repente acordarse, aquel me debe pisto. ¿Y cómo manejamos eso? Aquella no me saludó, aquella tal, y superar esas cosas, hermano, eso produce conexión con Dios. Mire lo que dice el Salmo 133. Dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Usted tiene a sus hermanos aquí sentados, así que no se le olvide eso, porque el que está hablando es Dios. Así que ¿cómo hay que convivir? En armonía, en armonía. ¿Sabe qué quiere decir la palabra armonía? Armonía es que vayamos todos en la misma nota, no que pensemos igual, pero que tengamos un mismo sentir, y el sentir debe ser el amor. Pues la armonía, dice el versículo 2, es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Y la unción aquí refleja el poder de Dios. Quiere decir que el poder de Dios se derrama sobre el sacerdote Aarón, sobre su cabeza, y eso desciende. Y eso para Dios era algo maravilloso. Eso se dio en Levítico el día que ungieron a Aarón. ¿Y por qué a Aarón? ¿Por qué no a cualquier otro? ¿Por qué no a Moisés? Y la respuesta es porque Aarón era un pacificador. Bienaventurados los pacificadores. ¿Sabe qué hacía Aarón? Aarón se enteraba que había un par de esposos peleando. Entonces iba con la señora: mira, la verdad es que tu esposo, ¿qué te dijo tu esposo? Pues tal cosa, él dice que cocino mal. No, hombre, él no quiso decir eso. Él quiere decir, y traía paz. Y cuando dos hermanos se peleaban, él iba y traía paz. Aarón fue conocido por ser un pacificador. Entonces, la unción se da en la armonía. A veces queremos el poder de Dios, a veces, pero no me hable de poder de Dios para sanar, para influir, para liderar, si no ama a su prójimo. Y eso solo se da en la vida en congregándonos. Este es un lugar donde debemos de aprender a aceptarnos, porque eso es armonía y eso trae el poder de Dios. Y dice:
al versículo 3. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón. Monte Hermón es un monte que está al norte de Israel, que está nevado todo el año y que es el caudal de agua de la tierra de Israel, que cae sobre las montañas de Sión. Y miren lo que dice ahí, el monte Hermón, en la armonía, el amor, el congregarnos. Allí el Señor ha pronunciado su bendición. ¿En dónde está la bendición? En la armonía. ¿La armonía de quién? De nosotros. De nosotros, cuando nos amamos, cuando nos ponemos de acuerdo. ¿Qué hay ahí? Ahí hay bendición. Por eso, si un matrimonio quiere que le vaya bien, tienen que aprender a tener armonía, paz. La paz en casa es, porque si no, no hay bendición. Y luego que dice, incluso qué cosa, incluso qué cosa, vida eterna. Vida eterna, hermanos. Vida eterna. La promesa de... Entonces, aterrizo en esto. No se trata de solo servir ni de solo recibir. Se trata de conectarnos con Dios para crecer y hacer. La Biblia, la plegaria y congregarnos en armonía es vital.